What intrigued me most about Daniel Andujar's work is that visually it was aesthetically pleasing. And as I went deeper into why the shape and form was as it was, I realized that so much research had gone into what manifested itself so beautifully. And that research explained that actually I was understanding more or less where he was coming from and the process in which that led him to have the final result. La primera vez que lo vi que fue en tu galería. Como dicen, las cosas entran por los ojos, ¿no? Tiene ese tipo de trabajo, digamos, dentro de un contexto político como pero inteligente, y yo ya años atrás, y mencioné creo que los ejemplos de Alfredo Yar, o de Santiago Sierra, o de Cambridge, que todos han estado en ese contexto social, lo han tocado de una manera u otra, pero de una manera muy inteligente, y no como panfletista, ¿no? Tiene ese reclamo social y político y ese mensaje. Quiero decir que es un fenómeno que ha ocurrido tanto y es como universal. Una reproducción de la que está en la Plaza Cataluña, pero ahí es una mujer y aquí es un hombre. El motivo por qué le cambió, eso ahora estaría como de moda. Andújar tiene una base histórica muy potente. Es un coleccionista de objetos, es un archivador de documentación, tiene muchísima información, le gusta plasmarla en sus obras de arte y en sí es una persona que mira al futuro, es de los primeros que aplicó las nuevas tecnologías y esto hace una mezcla entre la historia, las nuevas tecnologías y su pensamiento artístico. Yo creo que hace de él un buen artista y un buen creativo. Me gusta cómo utiliza la historia, cómo utiliza sus colecciones, sus archivos para plasmarlo en obras de arte. Y para mí es un artista que tiene futuro y pienso que en el futuro hablaremos de él continuamente porque no para de investigar, no para de avanzar y esto es lo más importante. Daniel es uno de los artistas contemporáneos que me interesa. Básicamente hay 3 puntos. El primero, los temas que toca, el segundo, un poco las herramientas que utiliza y el último, los resultados que consigue, ¿no? Desde el punto de vista de los temas, son muy contemporáneos, ¿no? Estamos hablando del viaje, del género, del control, de temas sociales, temas que son importantes y que dan un fondo que permite reflexionar sobre los distintos temas, ¿no? Y siempre cada exposición, cada obra tiene su contenido. La manera de hacerlo, el cómo, ¿no? Pues usa toda una serie de herramientas que otra vez son muy actuales, ¿no? Pues usa pues de alguna forma herramientas digitales, la red, y eso hace que la forma de las obras de Daniel pues sean realmente distintas, estén muy en la línea de cualquier imagen audiovisual contemporánea, ¿no? Y por último, los resultados, ¿no? Los resultados en términos audiovisuales y estéticos pues normalmente son muy efectivos, son muy logrados, en algunos casos por uso de la repetición, en otros por variaciones sobre la repetición, y tienen un elemento que normalmente es estético, que realza de alguna forma y cuando los estás observando, mirando, pues realmente tienen un aspecto interesante, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, el concepto del espacio, es el que me mueve, ¿no? Y en la obra de Andújar sí que el proyecto de Democraticemos la democracia, del que yo adquirí 3 fotografías, ¿no? Una hecha en Barcelona, que es mi ciudad, otra en la frontera con México y otra en una
ciudad de Rusia. El concepto me pareció brutal, ¿no? Porque a través del espacio, de una, como casi una idea de una diáspora, ¿no? De un concepto que es el de democracia, en el que vivimos y en el que creo, y entonces que me di cuenta de que me llevaba a revisar un concepto fundamental en el mundo en que vivimos, ¿no? Luego, pues bueno, le he ido siguiendo, he ido viendo lo que hace. En este último proyecto de Patente de Corso, pues también me parece una exposición genial, y donde él allí nos sitúa ante lo que es el Mediterráneo, y me enfrenta a él de una manera donde tengo que reflexionar y manera diferente, ¿no? Donde me ha hecho ver por qué el Mediterráneo es tan importante para mí, ¿no? Un gran conocedor de las nuevas tecnologías digitales, que utiliza como medios que además nos ponen en contacto con el pasado, ¿no? Nosotros no podemos renunciar a la historia. Esas nuevas tecnologías y, de hecho, todas las herramientas que el ser humano utiliza para seguir adelante son revolucionarias y maravillosas, porque nos permiten dar pasos, ¿no? Avanzar, pero al mismo tiempo pueden ser armas, ¿no? de amenazas, ¿no? Y él también nos pone sobre aviso acerca de la amenaza que puede suponer todo ese avance tecnológico según cómo se ha utilizado, ¿no? Y que al mismo tiempo, y de forma como muy paradójica, ¿no? Es lo que a él le sirve para conducirnos, ¿no? Por ese mapeo mental, filosófico, histórico, que a mí particularmente me resulta muy enriquecedor. La obra y el trabajo de Daniel García Andújar es uno de los grandes referentes que tenemos en el arte actual. Desde luego en España, en Europa lo tengo claro, contextualizando el presente en el que vivimos. Eso es para mí un faro, una luz, ¿no? que va alumbrando ese camino, esa vía de conocimiento que es para mí el arte. ¿Yo por qué conecto con la obra de Andújar? Porque me interesa mucho este mapeo y esta visión a vista de pájaro que hace sobre temas de ahora, que pues, la inteligencia artificial, el uso de las redes, la intervención de los algoritmos y cómo cambian el output que nosotros vemos. Justamente esta obra que tengo aquí detrás se trata de esto, es una reflexión sobre el impacto que estamos teniendo, que estamos incidiendo en la naturaleza para doblegarla a lo que nosotros necesitamos. Es decir, todo esto son unos dibujos de unas plantas que están diseñadas para poder aguantar el entorno de una oficina, es decir, no tienen ni aire natural, ni luz natural, nada. Y te hace pensar, de esta manera tan bonita, entras en esta idea tan terrorífica de cómo estamos nosotros doblegando a la naturaleza. Probablemente conecto con ella porque él tiene una manera de pensar y de reflexionar sobre los grandes temas de la actualidad y lo aterriza en estos objetos como películas, como dibujos o fotografías que a mí me parecen preciosos y son mi puerta de entrada para empezar yo a pensar en estas grandes cuestiones.